A veces, el pasado nos ata como una sombra persistente. Nos aferramos a recuerdos gloriosos o nos hundimos en culpas y fracasos. Pero hoy, el Evangelio nos lanza una invitación radical. Vete y no peques más. Este pasaje es una inmensa y profunda predicación sobre cómo Cristo vence el pecado con la fuerza de su misericordia. En las lecturas de hoy, resuena un mensaje común: dejar atrás lo que fue y abrirse a lo nuevo. Isaías nos exhorta: no se queden pensando en el pasado. Aunque Dios venció la soberbia del faraón, algo aún mayor está por venir. San Pablo nos impulsa a mirar hacia adelante, dejando atrás incluso lo bueno, porque el verdadero premio está en el cielo. Y Jesús, frente a la mujer acusada, le dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. No solo la salva, sino que la pone en camino. Dios nos llama a una vida fecunda, libre del peso del pasado. A veces nos aferramos a una nostalgia engañosa. Creemos que antes todo era mejor, que había más moralidad, más familia, más valores. Pero la verdadera esclavitud no es la de una sociedad en decadencia, sino la del corazón atrapado en lo que ya no es. Jesús logra detener una lluvia de piedras que iba a convertirse en condena y la transforma en bendición. Él nos ofrece una Pascua nueva, un renacer. ¿Estamos dispuestos a dejar que su amor nos libere? Porque el poder del amor de Dios no solo frena las piedras que otros nos lanzan, sino también las que nosotros mismos nos imponemos. Jesús escribe sobre la arena, porque el pecado no está destinado a quedar grabado en piedra. Los fariseos querían hacer eterno el error de la mujer, pero Cristo muestra que siempre es posible cambiar. Siempre es posible mejorar. No nos quedemos atrapados en lo que fue. Dejemos que el amor de Dios nos impulse a una vida nueva. Es tiempo de ser libres. El pasado puede ser una carga, ya sea por lo que consideramos glorioso o por lo que nos llena de culpa. Algunas personas se aferran a lo que consideran tiempos mejores, añorando lo que perdieron y lamentando el presente. Otras viven encadenadas a errores y pecados, sintiéndose indignas de un futuro distinto. En ambos casos, el resultado es el mismo: una vida detenida, incapaz de avanzar. Isaías nos recuerda que Dios ha hecho maravillas, pero también nos invita a no quedarnos en lo que fue. No recuerden lo pasado ni piensen en las cosas antiguas. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Isaías 43, 18 a 19. Este mensaje es clave. Lo que Dios ha hecho es grandioso, pero lo que viene es aún mayor. San Pablo refuerza esta idea con una actitud desafiante. Una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio. Filipenses 3, 13 a 14. Pablo no niega su pasado, al contrario, lo reconoce, pero no deja que lo determine. Su mirada está fija en Cristo, en el futuro que Dios le ofrece. Jesús también nos enseña a soltar el pasado. Cuando los fariseos llevan ante él a la mujer adúltera, esperan que la condene. Su pecado es claro, y la ley mosaica dicta la lapidación. Pero Jesús no sigue el juego de la condena. En cambio, inclina su cuerpo y escribe en la arena. ¿Qué escribe? No lo sabemos, pero sabemos lo que dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8, 7. Y uno a uno los acusadores se van. Jesús no solo salva a la mujer, le da una nueva vida. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. No le dice que su pecado no importa, pero le muestra que no la define. Le ofrece una oportunidad de cambio, de futuro. Las piedras que los fariseos querían lanzar a la mujer representan algo más que castigo físico. Son las piedras de la condena moral, del juicio implacable, de la falta de misericordia.
Todos hemos sentido el peso de esas piedras en nuestra vida, las palabras que hieren, los recuerdos que duelen, las decisiones que parecen no tener vuelta atrás. Pero Jesús nos muestra otro camino. Mientras los fariseos querían hacer eterno el pecado de la mujer, Él lo escribe en la arena, un material efímero, fácil de borrar. Esto nos dice mucho sobre cómo Dios ve nuestros pecados. No los minimiza, pero tampoco los hace definitivos. Dios no graba nuestros errores en piedra. Nos ofrece siempre la posibilidad de cambiar. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fallas nos marcan para siempre? ¿Cuántas veces hemos creído que no hay retorno? Pero Dios nos recuerda que su amor es más fuerte que nuestras caídas. Muchas veces miramos al pasado con nostalgia, pensando que todo era mejor antes. Creemos que la moralidad era más firme, que la familia estaba más unida, que la sociedad era más justa. Pero, ¿era realmente así? Jesús nos llama a vivir el presente con esperanza, no con anhelo de tiempos idos. La nostalgia puede ser una trampa, porque nos impide valorar lo que Dios hace hoy. El Papa Francisco lo expresa así: la nostalgia paraliza, nos hace mirar atrás y vivir en el lamento constante. Dios nos llama siempre hacia adelante, hacia lo nuevo que está por venir. El problema de la nostalgia es que idealiza el pasado y nos impide construir el futuro. Pero Dios nos llama a mirar adelante. La historia de la mujer adúltera es un anticipo de la Pascua. Así como Jesús la libera de la condena, también nos libera a nosotros del pecado y la muerte. Pero la Pascua no es solo un evento litúrgico, es una experiencia de transformación. Es un llamado a dejar atrás nuestras cadenas y vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús escriba tu historia en la arena en vez de en la piedra? ¿Estás dispuesto a soltar el peso del pasado y caminar en una vida nueva? Hoy Jesús te dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es tiempo de ser libres, es tiempo de vivir en su amor. La libertad que Dios nos da después de dejar el pecado no es simplemente una ausencia de cadenas, sino una nueva forma de existencia. Es una liberación profunda, interior, integral, que nos devuelve la dignidad, la claridad, el rumbo y la paz. San Pablo lo expresó de forma poderosa. Es para la libertad que Cristo nos ha liberado. Gálatas 5:1. No es una frase decorativa, es la radiografía de lo que ocurre en el alma cuando se encuentra con la misericordia divina. El alma deja de vivir en las sombras y comienza a respirar a pleno pulmón el aire de la gracia. Muchos imaginan que la libertad consiste en hacer lo que uno quiere, pero la experiencia enseña que ese ideal es frágil, porque uno puede querer cosas que lo destruyen. El adicto, por ejemplo, desea consumir lo que le esclaviza. El orgulloso quiere imponerse, aunque eso lo aísle y le arranque el amor de quienes lo rodean. El que guarda rencor quiere venganza, aunque ello le haga vivir atormentado. ¿Eso es libertad? Number. Es una forma de esclavitud adornada de justificación interior. Por eso, cuando Dios nos libera del pecado, no solo nos quita una carga, sino que nos reeduca en el deseo. El gran milagro de la conversión no es solo dejar de pecar, sino comenzar a desear el bien. Como dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, Dios no nos obliga desde fuera, nos transforma desde dentro. Nos concede un corazón capaz de desear el bien, de inclinarse con gusto hacia la verdad, de rechazar lo que antes parecía atractivo, pero era venenoso. Esta libertad es distinta de la autonomía humana. Es un regalo que no nace de la fuerza de voluntad,
sino de la apertura del alma a la gracia. Solo Dios puede hacer que lo que antes nos parecía imposible perdonar, renunciar, perseverar, amar, obedecer, confiar ahora se vuelva una fuente de alegría. La libertad después del pecado es descubrir que podemos ser fieles, no por miedo, sino por amor, que podemos vivir en la luz, no porque nos obligan, sino porque hemos saboreado su belleza. Dios no nos libera para que vivamos en aislamiento espiritual, sino para que nuestra libertad sirva a los demás. Como dice San Pablo, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus apetitos. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor. Gal 5:13. En otras palabras, quien ha sido liberado del pecado está llamado a ser un testimonio vivo de esperanza para otros. Quien ha sido liberado ahora comprende mejor a los que siguen encadenados y en lugar de juzgarlos, se vuelve un puente hacia la misericordia. Por eso es tan poderoso el testimonio de los santos, hombres y mujeres que después de conocer el abismo del pecado, fueron levantados por Dios y vivieron en plenitud. Piensa en San Agustín, antes esclavo de sus pasiones, luego apasionado por la verdad y el amor. O San Ignacio de Loyola, antes atrapado en el ego y la vanagloria, luego cautivado por Cristo y entregado al servicio. La libertad que Dios nos da después del pecado no es solo una experiencia personal, es una misión. El pecado distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos hace creer que somos indignos, que nunca cambiaremos, que estamos marcados por la culpa. Pero cuando Dios nos perdona y libera, nos recuerda quiénes somos. Hijos suyos, creados a su imagen, hechos para amar y ser amados. La libertad después del pecado es recuperar esa identidad. Ya no somos esclavos, ya no somos nuestros errores, ya no somos definidos por nuestras heridas, sino por el amor que Dios nos tiene. Esta restauración interior no se da de golpe, es un camino. Requiere humildad, oración, sacramentos, comunidad, perseverancia. Pero es un camino de luz. Dios no solo nos dice, te perdono, sino también, camina conmigo, porque quiero hacer de ti una nueva creación. Y esa nueva creación es libre para elegir el bien, libre para vivir con propósito, libre para levantarse cada vez que cae. La libertad que Dios nos da es un don frágil, porque vivimos en un mundo donde el pecado sigue rondando como león rugiente. Por eso, San Pedro nos exhorta, sean sobrios y estén atentos. 1 Pedro 5:8. La libertad cristiana no es ingenua, sino vigilante. Es una libertad que se alimenta cada día de la palabra, de la oración, del silencio interior que permite escuchar la voz del Espíritu. Vivir en la libertad no significa no caer nunca más, sino saber a dónde volver cada vez que caemos. Significa que, incluso si tropezamos, sabemos que Dios sigue siendo fiel. Es como dice el Salmo 37:24. Si el justo cae, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. La verdadera libertad no teme la fragilidad humana, porque se apoya en la fidelidad divina. Finalmente, la libertad después del pecado se manifiesta en la alegría. No una alegría superficial, sino una alegría profunda, serena, que brota de saberse amado y salvado. Es la alegría del hijo pródigo cuando regresa a casa y descubre que el padre lo sigue esperando. Es la alegría de quien ha sido liberado del peso del pasado y ahora puede vivir el presente con gratitud y el futuro con esperanza. Esta alegría es contagiosa. No hace falta predicar mucho cuando uno vive libre. La luz se nota. La libertad del alma se refleja en los ojos, en los gestos, en la forma de tratar a los demás. Por eso, quien ha sido liberado del pecado se convierte en misionero, aunque no hable.
Su vida ya es un anuncio. Dios no solo nos perdona, nos libera. Y esa libertad es la clave para una vida plena. No es una libertad individualista ni ilusoria, sino una libertad que transforma, que sana, que llama, que construye. Si has experimentado el peso del pecado, no te desanimes. Dios no te ha abandonado. Su misericordia es más grande que tu culpa. Déjate encontrar por Él. Déjate liberar y descubrirás que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino amar con todo el corazón. Y eso, solo Dios puede concedértelo. Que esta Semana Santa sea un tiempo de liberación para ti.